haciéndoles unas preguntitas. Voy a solicitar que alguien participe y me diga qué es, porque sí han oído hablar de la fotosíntesis, eso sí estoy seguro. Que lo hemos visto de una forma así como de paso, como mencionando como generadores de energía en temas anteriores. Pero en sí, alguien que me diga qué significa la palabra fotosíntesis o quién puede descomponer la palabra fotosíntesis. Foto significa energía o luz, o es derivado de esas palabras. Y síntesis es producción. Entonces se Muy podría bien. juntar como producción a partir de luz. Excelente concepto, muy bien, Freddy, Alejandro, así es. Les quiero comentar, chicos, que foto viene de la palabra fotón. Y en química, nosotros vimos que un fotón viene siendo una cantidad de electrones. Entonces, como bien dijo usted, Freddy, foto viene siendo, como usted dijo, de luz. Exactamente eso es energía. Y en este caso, esa luminosidad, esta claridad, es energía química, o sea, es energía luminosa que será convertida en energía química. Entonces, vamos a ver aquí otro participante. A partir de eso, entonces, ¿qué es la fotosíntesis? ¿Alguien que quiera participar? A ver, de la señorita. Es el proceso por el cual las plantas generan su propia energía o alimento, ¿no? Correcto. Podría ser entonces que usted ya tocó aquí otro elemento importante que habló de plantas. Quiere decir que las plantas son los organismos que van a ejercer o adquirir su energía a partir de este tipo de reacciones o a partir de este sistema. Entonces, a partir de esos dos conceptos, mis hijos, vamos a abarcar. Fotosíntesis viene siendo como una reacción, es un conjunto de reacciones metabólicas en que organismos autótrofos como plantas, algas, cianobacterias van a adquirir alimento, van a adquirir materia o van a fabricar materia orgánica a partir de materia inorgánica. Y la importancia de la fotosíntesis radica en ese proceso. ¿Por qué razón? Porque prácticamente ellos son los que van a transformar lo que no tiene vida en generar moléculas que generan vida. Vean la gran importancia de este proceso. Entonces, mis hijos, quiere decir de que toda la vida en nuestros ecosistemas va a depender de este proceso, porque sucede en ese tipo de organismos llamados el reino plantario. Incluso pues tenemos en las algas y las cianobacterias también que tienen ese mismo proceso. Entonces, mis hijos, vamos a empezar entonces. Primero, ustedes ya saben que es una célula vegetal. La célula vegetal, al igual que la célula animal, tienen sistemas bastante parecidos para poder procesar o poder metabolizar la biomasa. Nosotros le llamamos biomasa a esa cantidad de energía convertida en materia. Entonces, quiere decir que los autótrofos dentro de los ecosistemas son portadores de biomasa, generadores de biomasa. Entonces, mis hijos, nos vamos a centrar en esta estructura importante que tenemos acá, que se llama cloroplasto. Ustedes saben que el cloroplasto es una estructura que está ubicada en las células vegetales y es ahí donde se va a producir la clorofila, esa sustancia verde que es prácticamente la que va a hacer esa conversión. La clorofila es la que va a asimilar y sintetizar esas energías para generar moléculas energéticas. Entonces, mis hijos, vamos a ver la estructura de un cloroplasto. Esto es un cloroplasto y esta viene siendo como que su parte interna. En primer lugar, el cloroplasto, al igual que muchos organelos, contienen una membrana que los envuelve.
Entonces reconocemos dos membranas, la membrana externa y la membrana interna. Vean acá. Luego, dentro de ellas, nosotros vamos a encontrar unos pequeños discos apilados de una forma muy ordenada. Ustedes tienen el cloroplasto, yo les puse ahí en su hoja de trabajo qué imágenes de libro les puede servir. Y esta imagen la obtuve de la página 30 y creo que fue 35, 31. Déjenme buscarlo acá, por favor. Vamos a ver. Cuando vimos nosotros el tema de las células, ¿se acuerda que vimos los organelos? Entonces fue ahí donde nosotros encontramos la estructura de un cloroplasto que está formado por estroma, tilacoides, y es esta imagen que tienen acá, es la página 77. Miren mis hijos, como pueden ver ustedes aquí tenemos la imagen de un cloroplasto. Entonces, el cloroplasto contiene esos disquitos que nosotros lo vamos a llamar tilacoide. El tilacoide es el que nos va a servir para procesar la energía en la fase lumínica, porque la fotosíntesis tiene fase lumínica, que es la dependiente de la luz, y una fase oscura, que es la fase independiente de la luz. Tenemos entonces ahora los estromas, ustedes ven esta parte como que al vacío, esto le van a llamar estroma, que viene siendo la estructura donde se genera o donde se efectúa la fase oscura de la fotosíntesis. Y empezamos pues, mis hijos. Ustedes saben de que los cloroplastos se activan mediante ese tipo de energía. Entonces, yo recuerdo que cuando nosotros vimos el tema de carbohidratos, a ustedes les aparece aquí una estructura molecular que esto, mis hijos, va a servir de mucha comprensión para la fotosíntesis. Si ustedes pueden ver en esta parte de aquí aparece una hojita, ya viéndola al microscopio, ahí aparecen los cloroplastos, que ahí le sacaron una imagen de, podríamos decir, bastante aumentada, y dice que tiene 5,000 micras. Miren, tienen 5,000 aumentos, y de ahí sacaron una fibra de celulosa, y se dieron cuenta que esta fibra de celulosa es lo que va a formar el almidón. ¿Se acuerdan ustedes que el almidón es el carbohidrato que forman las paredes celulares? Y si ustedes se dan cuenta, ya molecularmente hablando, este viene siendo la disposición de las fibras de almidón. Entonces, mis hijos, vemos nosotros que cuando el cloroplasto recibe la luz del sol, se activa la clorofila. La clorofila se va a activar de la siguiente manera. Para comenzar, la clorofila entra en una serie de reacciones en la que va a aumentar la energía, la capacidad energética, y va a hacer reaccionar para que esta clorofila produzca moléculas energéticas. En este caso estamos hablando del ATP y del NADP. El es NADPH. Es una molécula que se llama nicotinamida adenosín dinucleótido fosfato. Tiene un nombre bien larguito, pero prácticamente se dan cuenta ustedes, ¿verdad? Que ahí tenemos nosotros elementos inorgánicos que forman una molécula energética. Entonces, la clorofila en la fase luminosa de la fotosíntesis, mis hijos, va a producir moléculas energéticas. Estas moléculas energéticas van a entrar en procesos de desintegración, que nosotros vemos acá en un proceso de desintegración o proceso de síntesis. Como bien dijo Chávez al inicio, la formación de moléculas energéticas, y en este caso nuestra famosa molécula es la glucosa. Entonces, mis hijos, para comenzar, ¿cuáles son los elementos, los factores o los protagonistas de nuestro proceso fotosintético? Número 1, el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, al pasar
el dióxido de carbono al pasar el proceso de descomposición, se van a generar moléculas de carbono. Recuérdense que las moléculas de carbono es la parte medular o es prácticamente el carbono que hace que se formen nuestras moléculas de glucosa, incluyendo oxígeno, incluyendo hidrógeno. Entonces, tenemos protagonista número 1, dióxido de carbono, que nos va a producir carbono y nos va a producir moléculas de oxígeno. Segundo protagonista, agua. Las moléculas de agua, en este caso, pasan en un proceso de descomposición o desintegración, por eso se llama lisis, porque lisis ustedes saben qué significa desintegrar. Fotólisis. Quiere decir que por medio de energía se va a descomponer esas moléculas de agua generando iones hidrógeno y generando iones hidrógeno y también generando moléculas de oxígeno, que es de ahí donde vamos a obtener también nuestros electrones. Luego tenemos otro protagonista importante que en este caso son la luz. Ustedes saben que la luz se mueve en el espacio a través de ondas y ahí es donde van a formar nuestros fotones. Nuestros fotones, como digo, son crepúsculos cargados energéticamente o cargados de electrones. Estos fotones van a generar nuestra energía química, que al final de cuentas es lo que van a transformar en moléculas energéticas, que ya les había mencionado, que es el ATP, que significa adenosín trifosfato, ¿verdad? Y el NADPH. Luego el otro protagonista tenemos que es la clorofila y otros pigmentos que le ayudan. También tenemos los ribosomas y también tenemos coenzimas, enzimas y los ribosomas, que son unas estructuras celulares que ayudan también a sintetizar esas proteínas. Bueno, mis hijos, entonces, luego de que ya vimos cuáles son estas partes, quiero que le pongamos atención a esta fórmula. Fíjense que en esta fórmula química, o esta fórmula de reacción química, nosotros vamos a ver que por cada 6 moléculas de dióxido de carbono, más 6 moléculas de agua, más luz, nos va a generar una molécula de glucosa. Esto que ustedes ven aquí es la fórmula química de la glucosa, más 6 moléculas de oxígeno. Por eso, mis hijos, ustedes saben de que el oxígeno pues es un material, es un elemento que está en estado gaseoso y es lo que a nosotros nos ayuda para generarnos el oxígeno, las plantitas, y para ellas producir sus moléculas. A partir de estas moléculas es que van a generar las moléculas biológicas que nosotros ya hemos visto en el transcurso del curso de biología. ¿Se acuerdan ustedes cuáles son esas moléculas biológicas o biomoléculas? ¿Alguien que me las mencione? ¿Cuáles, Miss? Las biomoléculas, ¿cuáles son? Biomoléculas o las moléculas orgánicas. No son las vitaminas, proteínas y todo eso. No. Muy bien, ¿cuál es la otra? Hidratos, Sí. proteicos. Muy bien. Muy bien, chicos, tenemos los ácidos nucleicos, los lípidos y, como bien dijeron, proteínas y carbohidratos. Y también las vitaminas, como dijo ahí el otro compañero, creo que fue Brandon Cortés. Entonces, mis hijos, quiere decir que prácticamente ya se dieron cuenta ustedes que, ¿se acuerdan cuando vimos la vez pasada, verdad? Todas las estructuras de lípidos, de ácidos nucleicos, prácticamente están formadas de las mismas moléculas de cadenas, pero millones de cadenas de carbono, pero quien le da su carácter así bastante específico, que le da su esencia, son los grupos funcionales. ¿Se acuerdan que vimos los grupos funcionales como el aldehído, la acetona, el grupo amino para las proteínas? Vimos también el grupo fosfato para ácidos nucleicos. Entonces, todos esos grupos funcionales vienen haciendo la diferencia en la formación molecular de las biomoléculas. Entonces, mis hijos, vamos a identificar dos fases muy importantes en la fotosíntesis, y la primera fase es la fase
que depende de la luz. Entonces, en este caso, dijimos que iba a suceder, la fase luminosa sucede en los tilacoides. En los tilacoides, que son estos disquitos que se disponen de una forma muy uniforme, entonces dentro de ellos vamos a encontrar nosotros una estructura llamada grana. Dentro de la grana es donde sucede el transporte de electrones. Ustedes en su libro van a encontrar unas imágenes muy buenas de cómo sucede ese transporte de electrones, que es lo que ustedes ven acá, que sucede por medio de uno de los pasos que suceden en la fase dependiente de la luz. Se pueden ver ustedes acá, que aquí vemos que el sol entra y se puede ver que ahí es donde cuando el sol o la luz solar entra en juego, las moléculas empiezan a cargarse energéticamente con esa energía lumínica. Entonces, al estar cargados energéticamente, entonces se van a liberar esas moléculas, se va a convertir en la clorofila y se van a producir moléculas de ATP y de ANPH. Esto sucede, mis hijos, en base a 3 sistemas. Oigan bien, o 3 fases, o 3 etapas. La primera etapa es la etapa colectora de energía. Luego viene la etapa de transporte de electrones. Al transportarse electrones se va a producir una fosforilación. ¿Qué quiere decir la palabra fosforilación? Fosforilación significa síntesis de ATP. Y como bien dijo Alejandro, producir ATP. Eso significa la palabra síntesis. Entonces ahí es donde se viene y se forma el adenosín trifosfato. ¿Se acuerdan que estamos viendo nomenclatura química? Entonces relacionen eso, mis hijos. ¿De dónde viene la palabra o el prefijo trifosfato? Entonces, vamos a ver que en la fosforilación o en la síntesis de ATP van a suceder de forma cíclica y van a suceder de forma acíclica. Cuando sucede de una forma acíclica, son 2 mecanismos, mis hijos, en las que va a entrar el proceso de descomposición de la clorofila y van a generar moléculas un poquito más simples. ¿Ok? Ahí les aparece a ustedes una serie de nombres de tipos de moléculas que producen la fosforilación cíclica y acíclica. Eso sucede. Pero como ustedes saben que el día tiene 24 horas y le tenemos que decir adiós a la luz solar para darle la bienvenida a la noche, ahí es donde viene a ocurrir entonces la siguiente fase. Y esta es la fase independiente de luz. Entonces, mis hijos, miren qué interesante eso. Aún en la fase oscura, que ese es el otro nombre que recibe, también las plantas están produciendo alimento. Entonces, no solamente, mis hijos, puede suceder en la noche. Acuérdense que también, recuérdense que cuando hay épocas de baja temperatura, por ejemplo, también ahí puede haber una modulación en estas 2 fases de la fotosíntesis. Entonces, mis hijos, es aquí donde vamos a reconocer un famoso ciclo, que es el ciclo de Kelvin. Y el ciclo de Kelvin es porque la plantita, las plantas, los seres autótrofos, las algas y las cianobacterias, van a procesar su alimento, pero a través de el dióxido de carbono. Miren qué importante que es el dióxido de carbono para el planeta, para la subsistencia de nuestros ecosistemas. ¿Qué gas tan importante que es? Más, sin embargo, para nosotros en ciertas cantidades es tóxico, ¿verdad? Pero más no así para las plantitas. Entonces, mis hijos, vemos que aquí el dióxido de carbono entra en juego en la fase oscura y vamos a ver entonces las partes principales del ciclo de Kelvin. Número 1 es de que hay una fijación del CO2. Dentro de la fijación del CO2 se pasará al proceso de la reducción de CO2 por medio de tipo de reacciones y
Entonces vamos a ver que en la fase de la reducción va a haber una liberación de 6 moléculas de ATP y también 6 moléculas de ADP. Quiere decir que aquí no es una síntesis, sino es lo contrario a la síntesis. Vamos a esperar que pase acá. Entonces, mis hijos, quiere decir que de la fijación pasamos a la reducción, pero aquí hay una descomposición de la molécula de ADP, de ATP. De ATP se le van a quitar elementos del fósforo y se va a dividir en adenosidifosfato, o sea, menos fósforo. Y aparte va a liberar 6 moléculas de fósforo. O sea que en la fase de la reducción en el ciclo de Kelvin va a producir 6 moléculas de ATP más, y esta se descompone para producir 6 moléculas de ADP más 6 moléculas de fósforo en el proceso de la reducción. Luego pasamos al proceso de la regeneración. Algo muy importante, mis hijos, es de que a partir de estas etapas y el proceso de la regeneración es que se van a producir, miren su producto, se van a producir moléculas de glucosa y por tanto moléculas biológicas o bioorgánicas. Entonces, mis hijos, prácticamente en eso consiste el proceso de la fotosíntesis. El proceso de la fotosíntesis, mis hijos, tiene mucho que ver la función de la estructura que se utiliza, en este caso el cloroplasto. El cloroplasto está estructurado para llevar a cabo todo este sistema. Entonces, está estructurado de forma que las moléculas van a recargar energética, van a descomponer sus moléculas y van a luego pasar a la síntesis para formar nuevamente moléculas. Entonces, esto sucede, miren, pues, cómo es que se incorporan las moléculas inorgánicas para producir materia inorgánica. Y prácticamente esa es la gran importancia y el objetivo del proceso fotosintético. Entonces, mis hijos, vamos a entrar a la fase de las dudas. Quiero saber si alguien de lo que expliqué, lo expliqué de una forma muy general. No me adentro mucho al tema de la descomposición de moléculas porque eso me llevaría mucho más tiempo y tiene nombres complicados. Entonces, lo que interesa acá es la percepción general de cómo es que se lleva a cabo este proceso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora sí, por favor, si alguien tiene alguna duda, por favor activa su audio y podría ser tan gentil de hacerla. Yo tengo una. ¿Cuál será? El proceso de la fotosíntesis influye en la reproducción en el tiempo de vida de una planta. Buena pregunta. Si estamos hablando del proceso de reproducción de una planta, estamos hablando de la mitosis. Fíjese, mijo, que le voy a contar que no. El proceso de la fotosíntesis viene siendo no para la reproducción, sino para el crecimiento. Recuérdese usted que todo organismo vivo tiene características esenciales, que es la de producción, crecimiento, madurez, reproducción, y luego viene la que es la evolución, adaptación, pasa todos por esos procesos, nutrición, para luego ya dejar de existir. Entonces, el proceso de fotosíntesis viene más que todo para el crecimiento de estos seres autóctonos. ¿Qué otra duda? Miss, en el ¿Sí? ciclo de Calvin, básicamente se trata en que primero obtiene carbono para generar ATP y luego con esa energía del ATP logra conseguir más carbono para seguir el proceso de forma cíclica. Básicamente eso es.
capturar el dióxido de carbono en el ambiente, transformarlo, muy bien, como usted dijo, generar moléculas energéticas en forma de ATP y ADP, y de ahí dar la formación de glucosa, y de la glucosa a moléculas biológicas. Muy bien. ¿Qué otra cosita? ¿Alguien más que quiera participar? Chicos, si no hago preguntas. ¿Hago preguntas? No. Quiero que las niñas participen. Anda por ahí Kimberly. Kimberly, ¿no está conectada Kimberly? Sí, Miss. Hola Kimberly. Hola, Miss, ¿cómo está? Kimberly, le voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Cuál es la diferencia entonces en las dos fases de la síntesis? ¿Cuál es la gran diferencia? ¿La diferencia en qué, Miss? ¿Cuál es la gran diferencia de todo esto ya para concluir? ¿Cuál es la gran diferencia entonces en la fase dependiente de la luz y la fase independiente de luz? ¿Alguna otra niña que ande por ahí que quiera apoyar? ¿Cuáles serían las grandes diferencias? Tal vez que una sí depende mucho de la luz y la otra ya no sigue su proceso sin necesidad de la luz solar. Correcto. Uno, para activarse, necesita los fotones. Y otra, para activarse, necesita de los átomos de carbono. ¿Y de dónde vienen los átomos de carbono? Del gas llamado dióxido de carbono. Muy bien. Al final, ambas fases van a producir glucosa. ¿Verdad? Pero uno lo hace a través de la energía lumínica por medio de los fotones y otro lo procesa a través del CO2. Esa sería la gran diferencia. A ver, otra señorita, ¿será que por ahí anda? Quisiera saludar a la señorita Rosario. ¿Anda por ahí Rosario? ¿No? La señorita García. Hola, señorita García. No está la señorita García Huertas. Bueno, Dianita. ¿Anda por ahí, Dianita? Sí, ay, no están conectadas. Vamos a ver. Quiero preguntarle. Brandon. Presente. Le quiero hacer una pregunta, Brandon. Diga. ¿Qué es la clorofila para usted? ¿Cómo dijo? Para usted, ¿qué es la clorofila? No sé, Miss. ¿No sabe qué es la clorofila? No. ¿Algún compañerito que sepa, que tenga idea de la clorofila? Yo. A ver, Chávez. Yo tengo entendido que la clorofila es la sustancia química que contienen todas las plantas, la cual está más que nada encargada de darle el color a las plantas, su característico color verde, además de que, como hoy explicó, les ayuda en el proceso de fotosíntesis. Correcto, muy bien. Entonces, Brandon, la clorofila es ese pigmento verde. Pero resulta que dentro de la clorofila van a haber otras sustancias, mis hijos, por los cuales una planta no va a ser tanto color verde, pero sí tienen las mismas características. Y entonces, mis hijos, ahí vamos a hablar nosotros, por ejemplo, ¿se acuerdan de que están los betacarotenos?
que son vegetales de color rojo, naranja, amarillo. Esos vegetales que no son verdes, pero tienen otro color, precisamente eso es lo que van a procesar. Van a procesar esos pigmentos que nos van a dar esa tonalidad. Les voy a buscar el nombre. Eso se le llaman, ahorita les digo, se le llaman... Carotenoides. ¿Cómo? Aquí dice en el libro que es carotenoides. Eso, muy bien. Sí, carotenoides, muy bien, excelente. Pues fíjense mis hijos de que esos carotenoides prácticamente vienen a hacer la función también con el mismo proceso de generación. Solamente mis hijos que les quiero comentar que en el caso de los vegetales, aparte de la glucosa, fíjense pues cómo es, miren cómo es de importante. Ustedes saben que la glucosa se va a sintetizar, de modo que van a ir formando estructuras y se van uniendo moléculas de glucosa. Entonces, mis hijos, aquí viene a lo que es la formación de la fructuosa. La fructuosa, ustedes saben que es ese sabor dulce que tienen las frutas y ciertos vegetales. Es porque ellos, aparte de glucosa, van a producir entonces ese carbohidrato. En este caso creo que es un oligosacárido, fructuosa, o es un polisacárido, ¿sí? Y también, aparte de la glucosa y la fructosa, son hexosas. Son hexosas, o sea, son moléculas de 6 átomos de carbono. También mis hijos van a producir la sacarosa, celulosa y el que les mencioné al principio, que es el almidón. ¿Otra duda? ¿Hay dudas, mis hijos? Sí. Mire, ¿usted no podría enviar fotos de lo del pizarrón al grupo para copiarlo? Con mucho gusto. Yo le voy a tomar fotos ahorita que terminemos nuestra sesión y se los envío. Mis hijos, Gracias, si ya no hay dudas, quiero saber si le dieron lectura a la página número 5 de biología. ¿La página o la hoja, Miss? La hoja de trabajo, perdón, la hoja de trabajo número 5 de biología. Sí. ¿Ah? ¿Tienen alguna duda de la hoja de trabajo? Permítame que está pasando un camión y no se oye. Bueno, entonces mis hijos, voy a dar una breve explicación de nuestra hoja de trabajo número 5 y más que todo lo que ustedes tienen que hacer es describir los procesos sintéticos en sus dos fases, pero les voy a explicar que cuando hagan eso, lo hagan con sus propias palabras. Yo voy a evaluar que no sea copiado literalmente o textualmente de su folleto, sino que ustedes interpreten la información y la puedan escribir. Eso va a ser la importancia de esta tarea. Esa es la finalidad, que usted sepa describir procesos, ¿ok? Otra de las cosas que tienen que hacer es de que usted tiene que dibujar y colorear. No dice que exclusivamente tienen que dibujar y colorear, ¿oyeron? Porque yo sé de que en este caso, pues, los que no tienen impresora pueden dibujar. No califico calidad de dibujo, sino lo que yo califico, por ejemplo, es cómo usted explica el proceso. Eso es lo que tienen que hacer de tarea, ¿ok? Entonces, aparte de eso, también voy a compartir lo del contenido de las hojas, que es de la página 104 a la página 110, que es donde está descrito este tema. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, mis hijos? Sí, Miss. Va. Está bien, entonces me despido de ustedes. Los extraño mucho, de verdad. Los quiero bastante. Por favor, sean obedientes a sus papás, mis hijos, ¿sí? Entréguenle su vida a Dios
y pidan o obtengan fortaleza de la oración, que eso les va a ayudar bastante y siempre les encargo me mandan sus tareas, ¿ok? Gracias, tan chulo. Me despido Gracias, entonces, Miss. mis hijos, bendiciones, adiós. Gracias, Miss. Gracias, Miss. Se cuida. Adiós, Feliz Miss. tarde. Adiós. Bye bye, Nos vemos, gracias. Miss. Gracias. Dios mío, sea feliz tarde. Feliz tarde.